Muy buenos días. Después del saludo en Blackboard, procedemos a iniciar la sesión virtual. Hoy nos corresponde la semana 14 y el tema que tenemos que ver es trigonometría. Básicamente vamos a empezar desde los conceptos generales de lo que es trigonometría para finalmente caer a teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes que si hay alguna duda durante el desarrollo del tema, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento y hacer su consulta, que para mí va a ser un gusto contestarles. Entonces, veamos, estos son los temas de hoy. Para empezar, vamos a decir que un triángulo siempre va a tener 3 lados y 3 ángulos, ¿de acuerdo? Va a presentar, disculpe. No, es que... A ver, estoy con silencio porque ya me fui a Google Meet. Siempre que me voy a Google Meet, apago en Blackboard, Ana Gabriela. Entonces ya estamos en Google Meet. Sí, ya estamos en Google Meet. Sí, no tenga pena, váyase para Google Meet, ahí nos miramos. Entonces ahora vamos a... ¿Me indican, por favor, si están viendo la presentación? Sí, sí se puede ver. Gracias, muy bien. Entonces, como les decía, muchas gracias. Vamos a iniciar con el tema de trigonometría. Es una parte muy bonita de la matemática, porque básicamente vamos a trabajar con triángulos. ¿Y qué realmente es un triángulo? Pues tienen 3 lados y 3 ángulos. Y aquí vamos a aprender algo interesante, y esto quiero que se lo lleven para siempre. Es decir, si este es mi lado A, al lado A siempre se va a oponer el ángulo A, siempre. O sea, no podemos cambiar. Si nosotros cambiamos el nombre de los ángulos, ahí ya vamos a tener malo el problema. Entonces, aquí tenemos el lado A, ustedes lo pueden ver. Entonces, el ángulo que se opone es este. Y este ángulo se llama ángulo A. Aquí tenemos el lado B del triángulo. Entonces, el ángulo que se opone al lado B siempre se va a llamar ángulo B, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes aprendan eso desde la primera vez para que siempre se preocupen de colocar el nombre en el lugar correcto. Entonces, el lado opuesto del lado B, el ángulo opuesto, se va a llamar ángulo B. Observen que los ángulos tienen los nombres con letras, la misma letra, pero mayúscula. Algunos autores identifican también el ángulo con las letras griegas, alfa, beta, etcétera, ¿verdad? Pero entonces nosotros vamos a saber que a todo ángulo se va a oponer siempre el lado con el mismo nombre, pero con letra mayúscula, ¿de acuerdo? El ángulo C se opone al lado C, el ángulo A se opone al lado A y el ángulo B se opone al lado B, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente y que nunca lo olviden, porque de esto es como vamos a resolver los triángulos. No importa la forma que tengan, eso sí, si son triángulos rectángulos, vamos a utilizar unas herramientas, y si no son triángulos rectángulos, vamos a utilizar otras herramientas. Pero el concepto de que el ángulo A se opone al lado A, que el ángulo B se opone al lado B y que el ángulo C se opone al lado C, eso lo mantenemos en todos los triángulos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, según la medida de sus lados, se llama equilátero. X quiere decir igual, por lo tanto, este triángulo que ven ustedes aquí en medio tiene los 3 lados iguales. El triángulo isósceles
tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno, los tres lados son distintos, ¿de acuerdo? Ahora tenemos aquí también otra forma de clasificar los triángulos y es según la medida de los ángulos. Entonces, si tenemos aquí, bueno, los ángulos se identifican con letras mayúsculas, ya lo vimos, y se opone un ángulo A al lado A, el ángulo B al lado C y el ángulo C mayúscula al lado C. Bueno, aquí estamos. Según los lados, vimos que X quiere decir igual, los tres lados, isósceles, dos lados iguales y uno distinto, y escaleno, los tres lados son diferentes. Y según los ángulos, entonces aquí es donde yo quiero que ustedes presten atención. El ángulo recto mide 90 grados. Entonces, todo triángulo que tiene un ángulo recto lo vamos a identificar con un cuadrito. ¿Logran ver el cuadrito que coloqué acá? Ese cuadrito significa que ese ángulo mide 90 grados exactos. Entonces, si tenemos un triángulo cuyos lados ningún lado es, o sea, todos sus lados son menores a 90 grados, se llama acutángulo, ¿de acuerdo? Quiero que aprendamos un axioma de una vez y dice la suma de ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, esto aplica a todos los triángulos de cualquier forma, ¿sí? Rectángulo o no rectángulo, esto aplica a todos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos nosotros, volvamos al tema, si tenemos nosotros triángulo que ninguno de sus ángulos mide 90 grados, todos son menores a 90 grados, estamos hablando de un triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? Entonces, la característica del triángulo acutángulo es que todos sus lados miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados. Y entonces, al medir uno de 90 grados, quiere decir que la suma de los otros dos tiene que medir 90 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque como la suma de ángulos internos, aquí escribí dos veces, la suma de ángulos internos en todo triángulo es 180, pero uno mide 90 grados, entonces los otros dos ángulos, a ley, tienen que medir 90. Así que si ustedes conocen este ángulo, por ejemplo, que mide 40 grados, ¿cuánto mira este otro? Jóvenes, me están... ¿Puede repetir la pregunta? Porque no escuché. ¿Por qué siempre me piden que repita? Eso quiere decir que no están prestando atención. Eso no es justo. 50 grados. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por prestar atención. Y cuando tenemos un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados, entonces quiere decir que tenemos un triángulo obtusángulo, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la clasificación de los ángulos, ¿sí? Aquí lo tenemos, obtusángulo, uno de sus ángulos mide 90, más de 90 grados. En el triángulo rectángulo, si un ángulo mide 90 grados y la suma de los ángulos internos de todo triángulo son 180, quiere decir que la suma de los otros dos tiene que medir ¿cuánto? 90. Y si este mide 40 grados, ¿cuánto mide este otro? Carlos. Eh, 50. Gracias. Esa fue la pregunta que hice hace un momento. Entonces, tenemos ya la clasificación de triángulos según sus ángulos y tenemos la clasificación de triángulos según sus lados, ¿de acuerdo? Entonces... Disculpe, licenciada. Sí, y el acutángulo que tiene los tres ángulos menores de 90 grados, ese sí, de todos modos iba a dar 180, ¿verdad?
Todos dan 180, todos. La suma de ángulos internos de todo triángulo siempre nos da, aquí está, ¿sí? O sea que si todos sus ángulos son menores de 90 grados, pero la suma siempre tiene que dar 180, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora solamente del triángulo que tiene un ángulo que mide ¿cuánto? Aquí lo estoy indicando. 90 grados. 90 grados. Gracias. Este ángulo mide 90 grados. Entonces, si este ángulo mide 90 grados, este es el triángulo rectángulo. El lado que se opone al ángulo de 90 grados, ¿los otros pueden medir 90 grados, sí o no? No. No. Más. Muy bien. O sea, el ángulo más grande en este triángulo rectángulo siempre va a ser el lado que se opone al ángulo mayor, que es el de 90 grados. Este lado, que es el lado más grande, se llama hipotenusa. Aquí lo tienen, ¿ve? Se llama hipotenusa. La hipotenusa es siempre el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y lo vemos, si el ángulo más grande tiene que oponerse el lado más grande. Hipotenusa se escribe con H, por favor. Y siempre lo vamos a representar con la letra C minúscula. Recuerden que los lados de un triángulo siempre se representan con letras minúsculas. Los otros dos lados en el triángulo rectángulo los vamos a identificar como A y B. Ingeniera, mire, yo quiero llamar a este cateto, porque así se llaman, a este le quiero llamar cateto A y a este cateto B. ¿Puedo? Sí, sí puede. Pero entonces, este de arriba va a ser su cateto A, B, y este va a ser el cateto A. O sea, usted puede llamarle como quiera a los lados, pero lo que tiene que respetar siempre es que el cateto A siempre se va a oponer al ángulo A. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Ahora, el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa y siempre, siempre, siempre lo vamos a representar con la letra C minúscula. Recuerden que el axioma me dice que la suma de ángulos internos de todo triángulo rectángulo me da 180 grados. Por lo tanto, la suma de A más B, siempre, A más B, siempre me va a dar 90 grados. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo sé que A más B más C me va a dar 180 grados. Entonces, quiere decir que la suma de estos dos me va a dar siempre 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente porque lo vamos a utilizar en la solución de ejercicios. De Pitágoras. ¿Se recuerdan cuando ustedes exponían el tema de la historia de las matemáticas? Pues es realmente interesante ver cómo los filósofos, científicos, matemáticos, físicos de hace muchos años pensaban y estudiaban, hacían cálculos. El caso de Albert Einstein, que él nunca quiso comodidades, nunca quiso lujos, y cuenta una de las anécdotas de su vida, que le dieron un penthouse en un hotel y que él pidiera las comodidades que quisiera y él lo único que pidió era una cama, una mesa y un papelero. Y todos se quedaron así como que, ¿para qué el papelero? Para tirar todos los papeles donde él ha hecho sus ejercicios y donde ha descubierto que no se puede hacer algo y lo tiraba. O sea, imagínense el nivel de investigación de todas estas personas. En el caso particular de Pitágoras, ¿cómo resolver si tenemos dos lados conocidos en un triángulo? ¿Cómo saber cuánto mide el tercer lado? Entonces, después de tanto pensarlo, llegó a este teorema que decía, por ejemplo, si el lado A mide 3 unidades, el lado B mide 4 unidades, obligadamente el lado C va a medir 5 unidades.
y cómo logró él hacer eso. Entonces, vean qué interesante, porque él decía, vamos a copiar esto. Voy a copiar esto para trasladarlo del otro lado. Vean qué interesante cómo ellos llegaron. Nosotros ya solamente lo que hacemos es utilizar el producto del estudio de ellos, pero qué interesante todo lo que ellos aportaron. Entonces, aquí me dice que la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los lados. Veamos si esto es cierto. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues miremos nuevamente. Aquí. Lo voy a escribir acá para que ustedes vean que esto sí se cumple. Y entonces, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Gracias. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16. Gracias. ¿Cuánto es 9 más 16? ¿Verdad? Usen sus deditos si no tienen calculadora a la mano, aunque ahí está la de internet. Entonces 9 más 16 me da 25 y raíz cuadrada de 25 es 5. 5. Entonces sí se cumple el teorema de Pitágoras, que fue lo que propuso Pitágoras, que la hipotenusa, la medida de la hipotenusa siempre va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿de acuerdo? Perdón. La suma al cuadrado de los catetos, y aquí está demostrado, ¿verdad? Miremos aquí, C es igual a los catetos al cuadrado. Ahí está. Y entonces si me da 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25 y raíz de 25 es 5. Y aquí está. Y aquí tienen los números al cuadrado, o sea, realmente sorprendente, ¿verdad? Aquí tenemos fórmulas para el teorema de Pitágoras. Cuando nosotros queremos encontrar C, que es la hipotenusa, hacemos la suma de los catetos conocidos. Pero cuando no conocemos los dos catetos, entonces a la hipotenusa al cuadrado le vamos a restar el lado del cateto al cuadrado que conocemos. Eso es todo lo que tenemos que aprender hoy. Así que miremos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo clásico. Conocemos un cateto que mide 5 unidades. Conocemos el otro cateto que mide 12 unidades, pero no conocemos la hipotenusa. Entonces, aplicamos nuestro teorema de Pitágoras, que nos dice, y aquí por favor el símbolo de la cantidad radical, por favor, háganlo completamente cubriendo todos los signos de los números que están debajo de la cantidad radical, siempre. Dejo de compartir para quitar esto. Ahí está. Y vuelvo a compartir para que lo vean. Así quitaba el cuadro de diálogo que se abrió. Muy bien. Entonces acá la raíz cuadrada de 169 es 13, ¿verdad? Y entonces así es la aplicación del teorema de Pitágoras. Si ustedes quieren escribir un signo radical de radicación, esta es la forma correcta, ¿de acuerdo? Así con este palito de último que es de cierre, como quien dice, hasta aquí llegan los números que yo estoy cubriendo. ¿Estamos? Veamos otro ejemplo. Aquí vean que lo que no conocemos es un cateto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al valor de la hipotenusa al cuadrado, le restamos el cateto conocido al cuadrado. Entonces, me da el valor de H. Este es un ejemplo tomado de internet. Aquí lo ven ustedes, la fuente. Y entonces me dice que el cateto que no conocemos es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido.
Y 100 menos 36 me da 64. Y raíz cuadrada de 64 es 8. Eso es. Y aquí tienen ustedes unos ejercicios para que practiquen antes de resolver la tarea de esta semana. En este caso conocemos hipotenusa y un cateto. En este conocemos los dos catetos. Y en este conocemos también los dos catetos. Así que voy a dejar de compartir. Tengo una duda, licenciada. ¿Sí? ¿Le puedo decir? ¿Qué pasaría si el ejercicio solo nos da un cateto? Imposible resolverlo. Para resolver un triángulo rectángulo siempre tenemos que tener conocidos tres datos. Entonces, en este caso, estamos empezando a trabajar con trigonometría. Conocemos este dato, que es un ángulo de 90 grados, conocemos este y este. O sea, para resolver un triángulo siempre tenemos que conocer tres datos. ¿Cuáles? Pues ya ahorita solo por catetos e hipotenusa, pero más adelante vamos a ver herramientas en donde no vamos a conocer los catetos, pero vamos a conocer la medida de uno de los ángulos, pero eso es más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no lo podemos resolver? Porque para aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos dos datos. Si solo conozco uno, no puedo aplicar Pitágoras, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Esto era lo que estaba mostrando ahorita que preguntó Carlos. O sea, conocemos dos lados y un ángulo. Conocemos dos lados y un ángulo. Y acá también conocemos dos lados y un ángulo. Por lo tanto, para aplicar teorema de Pitágoras necesitamos conocer dos lados como parte de la fórmula, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Vamos a dejar de grabar en este momento, a detener.